Buenas. Como les había prometido la semana pasada, en el día de hoy haremos una entrevista con la periodista mexicana Kimberly Armengol, con la que examinaremos un poquito el tema de México. Como sabemos, México es un enorme país, un país que está vinculado a los Estados Unidos en más de una manera. Es una relación de odio-amor para algunos, una relación de odio solo para otros, una relación de amor para otros. Lo cierto es que Estados Unidos no puede vivir sin México y México no puede vivir sin Estados Unidos, como tampoco podemos vivir ninguno de los dos sin Canadá. Y vamos a tratar de darle un poquito de contexto a esto que ocurre entre las dos naciones. Empezaremos con una breve reseña y después vamos al momento actual, en qué dinámica estamos, porque es un tema que muchos evitan. Y para esto doy la bienvenida a Kimberly Armengol, que se nos une en un segundo. Kimberly, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por tu invitación. Óyeme, bueno, como te decía, y como les decía a los espectadores, mi intención es dar una idea. Una historia como la de México no se puede relatar en 2 minutos, ni mucho menos, pero por lo menos que empecemos a aterrizar un poquito y a darnos cuenta del contexto. Y yo para eso quiero empezar, sobre todo, como muchos de de los que me siguen en las redes son de origen cubano, o nacidos allá o nacidos aquí, ellos tienen un poquito más cerca la historia de México porque estamos ligados. Se comenta que la conquista de México empieza cuando el conquistador, el que los conquistó a ustedes, sale de la plaza frente al castillo del conde Brunet, allá en Trinidad, y después ustedes nos devolvieron la cortesía mandándonos a Fidel Castro desde el puesto de turno. Dice que los castigos hay que reciprocarlos. Entonces, sí, fue terrible. Entonces, ustedes nos devolvieron el favor. Entonces, cuando llega a Castro al poder, el presidente, si no me equivoco, es Adolfo López Mateo. Después de Adolfo López Mateo, México se crea esta ruptura de relaciones de casi todo el hemisferio, a la que no se sumó ni Canadá ni México, y México se convierte en el único vínculo de la junta militar que había tomado el poder en Cuba con el resto del mundo y el hilo secreto de relación con los Estados Unidos. López Mateo, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Portillo, de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Vicente Fox. Primera vez se interrumpe la cadena de la dictadura con de terciopelo del PRI. Después Calderón. Después el último Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Ping pong, Enrique Peña Nieto, y llegamos a AMLO. Para colmo de males y venganza de la historia, tiene el mismo nombre del señor. Yo tengo el mismo de él. Pero bueno, entonces, en este contexto, y se comentaba que la clase política mexicana espiaba a los americanos a favor de Castro y espiaba a Castro a favor de los americanos, y que ambos lo sabían. Esto era un menage muy raro, donde los mensajes más importantes se enviaban muchas veces a través de México. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo tú ves esa dinámica que yo he apenas esbozado aquí? ¿Cómo se da esa dinámica Cuba, Estados Unidos, México, a tu juicio? Mira, para empezar, conoces mejor la historia de México y de los presidentes que muchos mexicanos, lo cual me gusta mucho. No me lo imaginé que te lo supieras cronológicamente, pero qué agradable sorpresa. Justamente como lo comentas, ese periodo priista en el que la política exterior estaba basada en México, de acuerdo con ellos, en una situación de principios y no pragmática. La política exterior mexicana se vuelve pragmática a partir de Vicente Fox, como bien lo comentas, con ese episodio que es sumamente vergonzoso, esa carta que le tenía Castro guardada, el comes y te vas, que fue vergonzosísimo para los mexicanos. Tú recordarás también que México fue el único país en la OEA que estuvo en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Siempre mantuvo esta política exterior en la cual pedía que se retirara el embargo, que se aliviaran las tensiones entre
Estados Unidos y Cuba, pero más allá del discurso no se hizo absolutamente nada, porque la dependencia, como bien lo comentas, con Estados Unidos, no permite ningún otro tipo de acción más que las verbales, las de la política exterior, la diplomacia dorada, y eso fue básicamente lo que sucedió hasta que cambia diametralmente en el gobierno de Vicente Fox. En el gobierno de Felipe Calderón no tuvo gran importancia este asunto por los problemas internos tan tremendos que estaba viviendo México. Y bueno, estamos en este momento, en la actualidad, con este amor que tiene Andrés Manuel López Obrador hacia el pueblo cubano, hacia el pueblo venezolano, hacia el pueblo boliviano, pero también este amor que tiene por el gobierno de Donald Trump, por más que lo niega. Tendrás que recordar que uno de los primeros países que le dio asilo político a Evo Morales fue México. Evo Morales, al salir de Bolivia, llega a México y se va de México sin siquiera despedirse. Ya cuando está en Argentina manda un tuit en el cual agradece por todas las gentilezas, pero el mismo pueblo mexicano no sabía que Evo Morales se había ido ya definitivamente de México, ¿no? Ok. Dime una cosa, ¿cómo ves tú? Estás hablando de la relación de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. Se comentaba de que iba a ser imposible que un comunistoide se llevara con un fascistoide, todas estas cosas, y todas esas teorías se fueron por tierra cuando no solamente se logra un tratado, sino que por primera vez que yo recuerdo en la historia del gobierno mexicano, al menos en la apariencia, nos protege la frontera sur nuestra, la norteña nuestra, y se firma un nuevo tratado que sustituye al NAFTA. Todo eso entre el comunistoide y el fascistoide. Entonces, dime cómo tú explicas esto. Mira, visto desde los ojos mexicanos ha sido una situación muy terrible, porque hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato, cuando fue tantos años la oposición, él se puso en contra del presidente Enrique Peña Nieto, cuando Donald Trump salió a decir que iba a hacer este muro, que México iba a pagar por el muro, y López Obrador siempre decía que había que tener dignidad, que si él llegaba al poder, él iba a poner en su lugar a Donald Trump. Y pues ya vimos cuál fue el lugar en el que lo iba a poner. La única visita oficial que ha hecho López Obrador, la única salida al exterior que ha tenido fue a visitar a Donald Trump, justamente en el marco del TEMEC, lo que estás comentando, en el mes de julio, cuando entró en vigor, unos días después, porque él celebraba sus 2 años de gobierno, justamente cuando entró en vigor el 1 de julio, pero es la única visita que ha hecho al exterior y hay que considerar que México es uno de los países del G20 y el presidente nunca ha salido de las fronteras nacionales, solo a ver a Donald Trump en este discurso que recordaremos en la Casa Blanca, donde intercambiaron tantos halagos y tanto cariño entre ambos mandatarios, ¿no? ¿Tú no crees que eso es un matrimonio de intereses? Totalmente, por supuesto. Fue lo más pragmático que hemos visto de la política exterior mexicana, por más que se hablaba de principios, por más de que se trata de llevar con este romanticismo un poco el tema de política exterior con Venezuela, en el cual México trata de no meterse. Hay que recordar que Mike Pompeo, previo a la visita de López Obrador a Estados Unidos, dijo que México tenía que tomar una postura con relación al tema de Nicolás Maduro. No se tocó el tema, pero México ha mantenido esta política exterior, como te comentaba, de que no se va a meter en el tema de Venezuela, no se metió en el tema de Bolivia, mantiene sus lazos amistosos con Cuba, pero efectivamente pesa muchísimo más el interés y la dependencia que se tiene con Estados Unidos, porque como bien lo comentabas al principio, la economía de México no funciona sin la economía de Estados Unidos. Hace apenas un mes el presidente estaba celebrando que las remesas salvaron a México de una crisis mucho más fuerte por el tema de la pandemia, como si las remesas fueran un mérito del gobierno en turno, cuando deberían de ser una vergüenza absoluta, porque si las remesas te están salvando, significa que tú no estás haciendo tu trabajo como debería de ser, que son todos aquellos migrantes que se tienen que ir de México porque no tienen oportunidades, los que están manteniendo a los que estamos aquí. Yo siempre he dicho, Kimberly, y como sabes, yo viví en tu país, es un país para mí entrañable, mi esposa es mexicana, es decir, tengo una enorme cantidad de amigos allí
y me he interesado mucho en la historia vuestra porque está muy ligada a la mía, a mis antecedentes, a mis orígenes. Pero yo siempre he dicho que no tenemos que exigirle a ningún presidente americano. Dejemos ahora que yo sea republicano o que sea demócrata. No, ninguno. Ni King Kong que pusiéramos en la Casa Blanca. No tenemos que exigirle que reciban a los mexicanos. Es la clase política mexicana y hasta cierto punto la burguesía mexicana, que es potente, poderosa y muy rica, la que le ha fallado a su pueblo, porque es un país que tiene hasta uranio. Y si tú te pones a pensar per cápita recursos naturales, es para que la fila fuera de aquí hacia allá en lugar de allá hacia aquí. Entonces, la culpa de esta tristeza de inmigración forzada está del lado de allá de la frontera. Y no digo en el pueblo mexicano, sino en la clase política, empezando por ahí. Entonces podemos decir, bueno, no es que podemos culpar ni a Obama, ni a Trump, ni a nadie. ¿No? Olvídate ahora de los sesgos políticos. El problema lo tiene que resolver México. Quizás con ayuda de los países más desarrollados, porque hay que incentivar, pero el problema lo tiene que resolver México. ¿Tú ves alguna solución a ese problema o México se tiene que resignar a vivir de mandar a sus hijos fuera? Yo creo que en la retórica y en lo políticamente correcto creemos que puede haber una solución en el corto plazo. No la va a haber porque no hay los mecanismos en México para sacar a la gente de la pobreza. Como bien sabes, un 30% más después de la pandemia entró en la pobreza laboral. Supongamos que esta gente tuviera trabajo. Andrés, los trabajos en México es una vergüenza lo que se paga para un profesionista. Es una vergüenza creer que un administrativo, un contador gana menos de $500 al mes. Inmediatamente se van a ir a Estados Unidos, así tengan que poner la vida en el camino, no va a haber muro que los detenga y como bien lo comentas, es un tema de responsabilidad nacional. Política, en este tema de hablar lo políticamente correcto, en el que no se menciona lo que no nos gusta, en el que somos frágiles, nos gusta la retórica de Estados Unidos maltrata a nuestros migrantes, Estados Unidos no defiende sus derechos humanos. Uno de los argumentos que yo he dicho en México por mucho tiempo es ¿qué hacemos nosotros con la migración centroamericana? En México son unos tratos para los centroamericanos, para los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños que vienen a México, que son verdaderamente vergonzosos. No sé con qué cara podría el mexicano quejarse de los tratos que recibe en Estados Unidos la migración cuando nosotros tratamos muchísimo peor a los migrantes que vienen de Centroamérica con el mismo pretexto, que salen huyendo de la violencia que hay en su país, que salen huyendo de morir de hambre en países que no les da opciones para poder mantener a su familia. Y efectivamente es un problema de México que no le ha importado resolver, que nunca han tenido políticas públicas reales para resolverlos. Si tú ves el tema para paliar la pobreza en México, es este sistema que viene desde el priismo, este sistema de transferencias condicionadas con fines electorales, ¿por qué no decirlo? Donde les das un dinerito para que salgan de la pobreza, un dinero que no funciona para absolutamente nada, y no se genera un círculo virtuoso de educación, creación de empleo y autosustento. ¿Tú coincides conmigo en que durante el periodo de Vicente Fox en México se creó una esperanza? Y te voy a especificar. ¿Tú te acuerdas que en tu país para vender un producto tenías que abrir una fábrica ahí? Sí, en México durante Vicente Fox empezaron a entrar por la libre los coches, los automóviles de Europa, los Citroën, la Renault. El Fonavit creció. Yo me recuerdo que Cancún, la clase media, explotó. Claro, Cancún no es el termómetro de México porque es como decir Miami o Los Ángeles, pero lo cierto es que la clase media creció con Vicente Fox y yo vi como una cierta esperanza. ¿Tú coincides conmigo que en cierta medida durante el sexenio de Fox México dio un salto hacia adelante? Coincido contigo, pero también hay que pensar mucho en la apertura de créditos. Después de Carlos Salinas de Gortari, comenzó muy fuertemente los créditos en México, un sistema bancario fortalecido que no se tenía antes, que ojo, hasta la fecha cobran intereses muchísimo más altos de los que se cobra para cualquier europeo, para cualquier norteamericano,
claro. Simplemente si compras un crédito hipotecario estás pagando un 13% anual, lo que es una barbaridad. Entonces, al tener estos instrumentos de crédito, la clase media enloqueció un poco. Empezó a comprar todo a crédito, todos los carros se debían, toda la ropa se debía, tarjetas de crédito, lo que repercutió inmediatamente en un tema de cartera vencida en un país que no había un historial de crédito y que no necesariamente es un país responsable de sus deudas. Empezaron estos movimientos de debo, no niego, pago, no puedo, famosísimos Garzón, no sé si recuerdas ese tipo de movimientos, que eran miles los que no podían pagar sus deudas y por eso se encarece el crédito para el resto de la población, lo que es sumamente problemático. Un tema que ha tenido y que tiene hasta la fecha el mexicano es que la clase media se asimila a sí mismo como si pertenecieran al primer mundo. Ellos no ven como México en un proceso de desarrollo. Entonces es una exclusión social tremenda la que se vive en este país. Por un lado tienes una clase media que se siente que es una clase rica, que es una situación muy penosa, una discriminación, un racismo rampante todavía, por más que lo niegan, y una clase pobre que está absolutamente olvidada de la mano de Dios, que prefieren no verlos e imaginarse que pertenecen a otro país. Yo quiero apuntar en la parte del racismo para los que no conocen bien México, no han estado allí. Todos los racismos son una bofetada a la dignidad humana. Cualquier tipo que se hable, esta historia de que el racismo es solo contra los negros es la falacia más grande del mundo y es una cosa que convenientemente le cuadra a algunos políticos y ahora lo usan para sus intereses electorales. El racismo en México no es contra el negro per se. Es decir, yo recuerdo que yo no me sentí jamás discriminado por el color de mi piel en México. El racismo en México, y quizás sea peor, es con su misma gente, con el indio, con el maya, los chistes, la edición, la ironía, el desdén, la displicencia es del mexicano un poquito más clarito, o el güero, como dicen ustedes a los rubios, que desdeña al maya, que es el empleado, al maya, en este caso, claro, el meca, pero bueno, que es el empleado de servicio, la chacha, como dicen ustedes, estas cosas. Y es un racismo muy sutil, que cuesta trabajo. Entonces, esa misma gente que se comporta así, le pone el título a Trump de racista y tú le dices, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Absolutamente, absolutamente. Yo agregaría lo que estás comentando, Andrés, un clasismo. Eso es tremendo, porque el racismo ya ni siquiera tiene que ver tanto con qué raza pertenece, sino el tema de la clase social. Y te insisto en lo que te había comentado, esta clase media que apenas está llegando a ser una clase media, que se imaginan que son los millonarios, que se imaginan que son los empresarios y que ven con desdén al que no tiene esas oportunidades. Si tú vieras, de aquí quisiera hacer un paréntesis, la cantidad de compras que se dan en el sector del lujo, las bolsas de lujo, los zapatos de lujo, el exceso de mostrar marcas para demostrar que tienes este poder adquisitivo que pues verdaderamente no es necesario, es esta necesidad del mexicano de separarse de esta historia de yo no soy ellos, yo no soy los conquistados, yo lo logré, yo soy parte del primer mundo, de los países desarrollados, como decimos ahora. Sí, sí, y es tristísimo y es uno de los retos que tiene el gran pueblo mexicano. Tiene que vencer eso para poder, para ser el primer mundo hay que serlo, no basta pretenderlo. Y para hacerlo hay que llegar, y para llegar hay que quitarse todo el lastre posible. Y uno de los lastres más pesantes y vergonzosos es este clasismo/racismo de que estábamos hablando hace claro. un minuto. Ahora, me quiero concentrar en la relación entre Trump y Manuel López Obrador. Tú concordabas y me decías que sí, que es un matrimonio de intereses. Yo veo como que a las 10 de última, el peje puede decirle a sus enemigos, que cada vez son más, sí, miren, yo no sé hablar, yo es un desastre, aquí no me quiere nadie, pero yo tengo a los gringos comiendo de la mano como ninguno de ustedes ha tenido antes. Si yo le levanto la frontera, se vuelve a formar el pandemonio. Entonces, y eso es un punto que de veras hay que reconocerle, como quiera que tú lo veas. Esto no le da
a AMLO un poquito de mano libre para cuando se vaya acercando este momento de la consulta, empezar a tratar de cambiar la constitución y emular a sus ídolos Chávez, Castro y los demás? Yo creo que no le va a servir de mucho porque al mexicano le genera muchísimo resentimiento esta situación de la relación con Estados Unidos, porque como bien lo comentas, es amor-odio. Nuestra gente quisiera irse para allá, pero en el fondo los odiamos porque todos los males que hay en México son culpa de Estados Unidos, porque tienen que ser culpa de alguien y no de nosotros mismos, como funciona el ser humano en general, ¿no? Claro. Creo que por el momento no va a tener muchísima repercusión. El mexicano clase media intelectual, por decirlo de algún modo, está muy resentido con este proceder de López Obrador con Estados Unidos, sobre todo porque dicen que le están haciendo el trabajo sucio en nuestra frontera sur. Que Donald Trump no necesitó construir el muro porque el muro era México para que no pasen todos los centroamericanos. Y efectivamente se hizo un trabajo impresionante en la frontera sur, un trabajo que no se había hecho en décadas, porque no podían hacerlo. Pero resulta que cuando Donald Trump amenaza con ponernos aranceles, rápidamente se pudo hacer el trabajo y contener esta migración que justamente en los estados del sur de México está dando mucho problema y nos está evidenciando como los más grandes violadores de derechos humanos, algo de lo que México se quejó por décadas contra Estados Unidos. Otro tema que no le ayuda a López Obrador en ese sentido es que él habló demasiado cuando era la oposición, habló demasiado mal de Donald Trump y hablaba de esta dignidad mexicana, ¿no? Que él iba a devolver la dignidad al pueblo mexicano. Entonces, el mexicano que buscaba ese revanchismo, pues, por todos los traumas que se pueden tener, se siente absolutamente decepcionado. Pero hay que recordar que la base más importante de López Obrador continúa, sigue muy fuerte, sí hay muchas voces, como tú lo comentas, muchas voces al interior del país que no lo quieren, que se sienten traicionados, que se arrepienten por haberle dado su apoyo. Hay una fuerte confrontación con la prensa, no sé si sabes que hace unos días el presidente llamó Pasquín Inmundo a uno de los periódicos de México por exhibir la corrupción o exhibir un desfalco en su localidad natal. Entonces, sí está muy complicado el panorama que tiene ahora López Obrador, pero su base votante sigue apoyándolo, los niveles de aprobación siguen siendo muy altos, históricos en este país. Hay que recordar que él llegó a la presidencia con una aprobación histórica que nunca antes había tenido, y justamente es por lo que comentábamos desde el principio, Andrés, tantos años con esta sed de venganza, esta sed de justicia, este imaginario colectivo que va a llegar una figura presidencial para rescatarte de todos los dolores que han aquejado a México por más de 100 años, lo cual es absolutamente fantasioso e infantil, pero desgraciadamente eso vive en la mentalidad electoral de México. ¿Se te antoja a ti que se pudiera hacer un paralelo, perdonando las enormes diferencias, pero se pudiera hacer un paralelo entre cómo se encuentra Trump y cómo se encuentra Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que tú mencionabas de que los pueblos caemos una y otra vez después de periodos de estancamiento en esperar una figura mesíaca o mesiáica? Muchos seguidores de Donald Trump lo ven como la mejor persona del mundo, que si él, y vamos olvidando de la coyuntura y que yo pueda pensar que si él pierde ahora, llega el comunismo a Estados Unidos o algo parecido. Yo ese razonamiento lo comprendo, pero de ahí a llegar a decir que es una figura, no sé, casi divina del Olimpo, me parece que es una tendencia que el ser humano tiene una y otra vez. No están en esto en un cierto paralelismo AMLO, dada la realidad mexicana y en su contexto, y Donald Trump, dada la realidad americana y su contexto. Sí, pero también creo que es un momento político internacional en el cual los ciudadanos desesperados están buscando al padre imaginario que venga en una figura de presidenta. Recordemos que así pasó con un Evo Morales, y por más que te trae la decepción
tú sigues creyendo infinitamente que ese padre te va a rescatar. Y una de las grandes diferencias que yo veo en este paralelismo que estás haciendo es que la mayoría de los mexicanos deciden desde el hambre. Y eso es una situación, es una desgracia absoluta. En Estados Unidos el electorado decide desde el interés, no es el hambre el que te mueve. Entonces, cuando no tienes este asunto de hambre, tienes más capacidad de analizar las propuestas de cada uno de los candidatos. Con un Donald Trump y un Biden estás hablando de un sistema de salud, educación, si vas a apoyar a la clase media, si va a haber más o menos impuestos. En México, ¿qué es lo que estás esperando? Sacar a estos millones de personas que no tienen ni siquiera para la canasta básica diaria y que cada 6 años son decepcionados por el nuevo gobernante en turno. ¿Tú no crees que, aparte del paralelismo, sea más o menos válido que yo acabo de proponerte? ¿Tú no crees que al final, sea en Estados Unidos, sea en México, o sea en el resto de Occidente, sobre todo, la clase política nos ha traicionado descaradamente? Siempre nos traicionaron, pero antes por lo menos se curaban, se cuidaban. ¿Tú no crees que ahora ya es ostentosamente abdicante y traidora respecto a los ciudadanos? Sí, sí lo creo. Y me impresiona que siguen creyendo cada próxima elección que va a llegar este Salvador, ¿no? A cambiar toda la situación, sin entender que el poder está en los ciudadanos. Y para esto, yo recuerdo que ayer escribí una cosa en Facebook, después te la voy a mandar por WhatsApp para que la leas, para compartirla. Y yo lo que decía es, yo soy de los que, yo tengo todo el derecho a creer que tengo que votar por Trump, como el otro tiene el derecho a creer que tiene que votar por Biden. Yo tengo todo el derecho a eso. Pero a mí me crea una gran preocupación que las amplias masas de un pueblo se afiden o se encomienden a una persona, aunque sea mi padre, aunque tenga razón en todo, porque el día que se equivoque, lo vamos a pagar caro. Entonces, yo creo que las elecciones que muchos de nosotros, según mi persuasión ideológica de derecha, lo ven como el objetivo. Yo creo que la elección o que Donald Trump salga, para mis intereses, son solo el vehículo para llegar a un objetivo. Pero después de ese 3 de noviembre, habrá que pensar en cómo actualizar, en este caso al Partido Republicano, pero también al Demócrata y al PRI y a la Morena y al Rubio y a todo el mundo, porque esto es lo que es una gran coima donde 4 potentes se turnan y siempre nos tumban y nos timan, ¿o no? Es correcto, y como bien lo comentas, con este hartazgo y esta desilusión, es como una figura como Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, que no es un político tradicional, que la gente está harto de estos políticos tradicionales donde todo suena muy bonito, todo se ve muy bien y a la hora de la hora es pan con lo mismo. No recuerdo cuál de los países europeos, ahorita te lo digo cuál es, pero el sistema político más democrático que podía existir era este experimento europeo en el cual tú votas por un partido político y tiene una presidencia rotativa cada año, por 4 años. Entonces la gente no está votando por una persona, porque ese es muchas veces el problema. Estamos votando por la personalidad de alguien, si nos seduce, si nos agrada cómo habla, si es el representante de todas nuestras fobias y las dice públicamente. Entonces idolatramos a ese ser y como en toda idolatría viene la decepción. Y yo creo, lo digo muchas veces, cuando se me paran los demócratas y los republicanos renegados diciendo, ay, pero yo digo, pero si es que a Trump lo eligieron ustedes. Trump no es la causa, es el resultado de décadas de desidia y abandono por parte de ustedes que estaban jugando dominó y comiendo caviar mientras el pueblo iba a trabajar y nos hartamos. Después podremos estar equivocados o no, pero esto es una protesta. La elección de Trump fue una protesta contra el status quo. Y los representantes del status quo vienen ahora a decirme que después de 40 y tantos años, ellos son la solución. No, si este monstruo lo crearon ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es renunciar y si acaso poner una alternativa distinta, otro nuevo, otro de fuera, no los mismos apellidos de toda la vida. ¿Esto tú no lo ves un poquito repetirse en todo el mundo? Totalmente, total y absolutamente. En todo el mundo lo hemos visto
en las elecciones en Francia, muchas veces está a punto de llegar la ultraderecha. ¿Por qué? Por el tema mismo del hartazgo. Y bueno, vamos a ver qué espera Estados Unidos dentro de un mes y medio. ¿Qué fue lo que pasó con Obama? Obama llegó a la presidencia y fue como la esperanza del mundo. En su primer año fue el Premio Nobel de la Paz y Barack Obama fue el deportador en jefe, si quisiéramos hablar de migración simplemente, ¿no? Tuvo sus aciertos, que bueno, no los vamos a discutir en este momento, pero mucha gente estuvo muy decepcionada de la administración de Barack Obama. Y sobre todo en el tema racial, porque yo lo digo siempre, Barack Obama es mi enemigo político totalmente por muchas cosas, pero no se le podía nunca haber exigido que en 8 años lograra cambiar los rezagos de prejuicios que pueda haber aquí en el ámbito racial. Él no podía haberlo hecho, pero Kimberly pudo haber puesto la mesa y pudo haber iniciado el diálogo, que después se continuara con otros presidentes. No hizo nada de eso. Janguear con los raperos, estar con las estrellas de Hollywood, que es lo que a él le gusta, y hasta luego. Y entregarnos a los ayatolas, que lo que le mandó fue hasta aviones cargados de dinero. Después, como tú dices, claro que tuvo su acierto, la misma reforma de la salud, que después se convirtió en un desastre, que si el website eran unos amigos de Michelle, aparte de todo eso chisme y todos esos inconvenientes, es improponible que la potencia más grande que la humanidad haya visto no tenga una cobertura sanitaria para todos y cada uno de sus ciudadanos. Eso yo lo admito. Y eso es una cosa en que los republicanos tenemos que dejar de hablar tonterías y acabar de resolverlo de una santa vez. Pero, y tú le puedes decir, bueno, era una reforma sanitaria sobre la cual se podía trabajar y lograr en el futuro. Ok, mira, él dio la orden, tuvo el coraje de decir mátenlo cuando Osama Bin Laden. Y ok, y tú le puedes, no puede haber una presidencia que sea totalmente negativa, no puede haber. Ahora, como tú dices, creó unas expectativas y al final todo fue agua de borrajas, más de lo mismo. Y ese es uno de los grandes, grandes problemas del ciudadano. El ciudadano, cada elección, tiene que volver a llenar su bolsita de esperanzas para ver si ahora sí. Y ese es un grave problema, pero de la psique colectiva, porque como bien te lo comentaba, cada elección estamos esperando que llegue nuestro Salvador y en ninguna de ellas va a llegar. No va a pasar, no va a ser Donald Trump, no va a ser Biden, no va a ser López Obrador. Y lo más simpático es que uno cree en la democracia. Y claro que es mejor la farsa en que vivimos a vivir en una Cuba, en una Venezuela. Claro que sí. Pero al final, 4 tipos que quién sabe quién eligió, barajan unos cuantos nombres y nos imponen a los demás a que votemos. Sí, podemos votar, pero de esos nombres que ellos escogieron. Tú no puedes, yo no conozco ningún país donde tú llegues y dices, oye, yo quiero que Kimberly sea la presidenta. Eso no existe. Los potentes escondidos ahí en su caverna, comiendo caviar y tomando champán todo el día, quizás por eso las entendederas no le están funcionando últimamente, sí, tanto colesterol y quién sabe qué otras cosas, son los que deciden los nombres a barajar y lo que te proponen. Y entonces sí, tú puedes escoger de ahí, pero de lo que ellos te dan. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la democracia aquí? Sí, claro, y que no sabes los vínculos y los intereses que hay atrás de cada uno de esos candidatos, ¿no? Con quiénes pactaron para poder llegar al lugar donde están y cuáles van a tener que cumplir, algo que ha pasado reiterativamente en México y que seguirá ocurriendo mínimo por los próximos 20 años. Y dime una cosa, para algunos AMLO salió contra la voluntad de la burguesía mexicana. ¿No es que también él representa un grupo de interés después de todo? Sí, por supuesto, aunque sí ha habido marcadas diferencias entre el grupo empresarial. Hay que recordar que en épocas de la pandemia, por ejemplo, se le decía al presidente cómo va a apoyar la economía para incentivar el trabajo, para que no haya tantos despedidos. Y el presidente contestó, si las empresas tienen que quebrar, que quiebren. Pero quien lo está escuchando se imagina que eso es Coca-Cola, Ford o Volkswagen. No está pensando que son millones de pequeños y medianos empresarios que son los que están dando el trabajo en México. Se nos olvida que un gobierno no genera riqueza, un gobierno no genera trabajos, son los empresarios y eso es algo que se está
olvidando constantemente en México. Este rencor clasista que se tiene de las clases pobres genera un odio desmedido a cualquier clase media, a cualquier clase alta, sin entender que se necesita esa creación de empleos para salir de la pobreza. Que estas transferencias condicionadas, que estas dádivas, limosnas que da el gobierno, nunca van a ser sustentables ni sostenibles. Para los que nos están siguiendo, yo he hablado en otros momentos de la doctrina Estrada, que fue o ha sido y en teoría todavía es uno de los pilares de la política exterior, en las relaciones exteriores mexicanas, y que se ha roto en algunas que otras ocasiones, y el caso más clamoroso fue Jorge Castañeda Jr., cuando abiertamente se encontró con sus ex amigos de la Junta de La Habana y se las cantó clarísima con todo su derecho. Eso que en otros países es normal, en México fue clamor, como que, ¿cómo se atreve Castañón? Dios mío, la doctrina Estrada. ¿Quieres explicarle un poco a los que nos están viendo qué cosa es la doctrina Estrada y por qué se llama así? La doctrina Estrada básicamente consiste en que México nunca se pronuncia a favor o en contra de cualquier política, cualquier país, respeta la autodeterminación y no se mete en los asuntos internos de otros estados. Esto le valió a México muchas veces que no se viera forzado a tener que pronunciarse de algún modo o tener algún tipo de reacción, lo que más o menos le permite tener una armonía internacional con todos los países. Como bien lo dices, la primera vez que se rompió fuertemente fue en ese momento. ¿Y por qué? Hay que recordar que el canciller Castañeda fue el que decía, vamos por la enchilada completa. El tema de la enchilada completa era la reforma migratoria tan acariciada que estamos en 2020 y nada de reforma migratoria, sigue siendo y seguirá siendo un sueño por muchos años para los mexicanos, pero entendieron que el interés prioritario de los mexicanos eran aquellos ciudadanos que estaban en Estados Unidos y no mantener esa relación romántica, poética que se tuvo con Cuba por muchas décadas. Cuando tú hablas de reforma migratoria, te refieres a un nuevo acuerdo migratorio con los Estados Unidos y Canadá, ¿correcto? Es correcto, es correcto. México muchas veces estuvo buscando, por ejemplo, recordemos esta amnistía que me parece que fue con Ronald Reagan, la última amnistía que es... Ronald Reagan, un racista republicano, fue el último que dio amnistía, lo que no hizo ni Obama ni ninguno de los demás. Exactamente. Y los mexicanos por mucho tiempo han estado esperando esto, algún tipo de regularización, y digamos que lo único que se tiene ahorita pues es el DACA, ¿no? Que ha estado tanto en el ojo del huracán con Trump. Claro, porque todo es defer, es decir, diferido, temporal, mantener a los inmigrantes en ascuas para sacarle el voto. Esa es la filosofía de la izquierda. La filosofía de la derecha a veces no es lo suficientemente valiente como para tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, mira, vamos a poner un muro con corriente de 40 volts en el sur, pero lo que está adentro hay que resolverlo de alguna manera y resolvámoslo ya. Entonces, y eso era lo que se esperaba con una reforma migratoria. La gente que ya está allá, los que nacieron allá y que no tienen verdaderamente ningún vínculo con los mexicanos, que no tienen idea qué es México y no les interesa tenerla tampoco, ni siquiera hablan español muchos de ellos. Claro, claro. Entonces, esta doctrina Estrada, yo tengo la impresión que si bien ha servido como una suerte de buffer, de insular a México y evitarle algún que otro encontronazo, ¿tú no percibes, como percibo yo, que le ha impedido a México tomar el lugar que por derecho propio le toca en el hemisferio como país de singular importancia? Sí y no. No creo que México en estos momentos ni en las últimas décadas fuera capaz de tomarlo. Si no puede tener el orden al interior, si no podemos dar justicia social, muchísimo menos podríamos tener un papel más importante al exterior. A México le gusta mucho esta idea al exterior de que somos carismáticos, hogareños, recibimos a todos con una sonrisa y ahí está el reflejo en la política exterior. Nos gusta ser amigos de todos, pero tampoco nos atrevemos a decir que queremos una neutralidad diplomática, como podría tener la Costa Rica, como podría tener la Suiza, que abiertamente son países neutrales, que no se meten en nada,
A nosotros no nos gusta decir que somos neutrales, nos gusta decir que tenemos una política exterior de principios, que como bien lo comentas, cuando hay que torcerla, se torcerá. Pero mira, por ejemplo, Brasil tiene problemas estructurales peores que los vuestros. Sin embargo, tiene una presencia internacional. México no podría tratar de imitar un poco eso. Bueno, cuando mencionas a Brasil le das una estocada a México, porque como bien sabes son los dos rivales americanos en economía y en desarrollo. Exacto. Pero, por ejemplo, es que a México le gustan las buenas maneras, al mexicano no le gusta ser grosero, aunque lo piense. Si tú piensas, por ejemplo, en Guatemala, en la misma Bolivia, ¿cuántos gobiernos han tirado? En México eso ni siquiera se habla de tirar o no tirar un gobierno. El día de hoy, justamente, el presidente López Obrador y el gobierno están hablando de esta recolección de firmas para ver si algún expresidente se va a la cárcel. ¿Dónde has escuchado una barbaridad semejante? Si un expresidente tiene que ir a la cárcel, lo único que necesitas es un ministerio público y leyes. No necesitas que millones de ciudadanos salgan a firmarlo. Pero como nos gustan estas buenas maneras, imaginar que el pueblo decide, irnos por caminos sinuosos, el mexicano no es directo, el mexicano no es claro. Nos han enseñado como a estar sonriendo todo el tiempo, las mejores maneras, ser amable, no disgustar al de enfrente. Y entonces hoy nos encontramos perdiendo el tiempo recolectando firmas para ver si los expresidentes tienen que ir o no a la cárcel. Una cosa tremenda, ¿no? Ahora que mencionas eso, yo tengo la percepción de que la expresidencia es un estatus tipo vaca sagrada en México. Antes, porque todos eran del PRI, pero incluso después que Vicente Fox logró romper esa cadena, percibo como que en México los vicepresidentes son intocables, los expresidentes son intocables y que en cierta medida este club, por llamarlo de alguna manera, tiene determinadas funciones para cada uno. Por ejemplo, que le asignaron a Fox fajarse con Trump y que fuera el que lo pusiera como un zapato viejo, aunque ideológicamente es el que más se parece a Trump. Y que al otro le dieron, en este contexto, es decir, primero, me equivoco yo en esta percepción y después la otra pregunta sería, ¿en este contexto sería posible enjuiciar a un Salinas de Gortari, por ejemplo? Como bien lo decías, los presidentes siempre fueron intocables. Una de las cuestiones de altísima popularidad de Andrés Manuel López Obrador fue que desde el principio dijo que eso ya se acabó. Una de sus primeras acciones fue quitarle la pensión a los expresidentes. Una política que económicamente no representa casi ningún impacto para el país, pero que mediáticamente es impresionante porque sientes que dejas a estos presidentes, expresidentes en la calle, ellos que son los culpables de lo mal que nos va en el país. Entonces, sí se ha tocado ya a los presidentes, por ejemplo, en lo económico, sí se ha hablado de ellos, cosa que no se hacía antes. Tenemos a Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, que está encarcelado en Nueva York, donde se especula muchísimo qué cosas va a hablar del sexenio de Calderón. Se dice que se van a tocar intereses muy fuertes. Emilio Lozoya, el que fue el director de Pemex, está en México en estos momentos, después de la extradición. Fue aprehendido, también se habla de que va a tener grandes revelaciones que van a ensuciar todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a ver qué tanto es realidad y qué tanto es ficción o qué tanto acaban diciendo. Pues bueno, no son concluyentes, pero tratamos de impartir justicia, ¿no? Ok. Yo he tratado de tocar los puntos que a mí, con mis sesgos y prejuicios, me llama la atención de tu país para que los que nos escuchan y nos ven se lleven una idea más precisa. Pero lo que yo piense, primero, no necesariamente es lo correcto y segundo, no necesariamente lo abarca todo. ¿Qué tú crees que debían ser, digamos, dos cosas? Porque yo te entrevistaré en otra ocasión, esta no va a ser la única. Digamos, dos cosas que el mundo debe saber de tu país. Te puse China, ¿eh? Sí, me la pusiste complicada. Dos cosas importantes que la gente tiene que saber de México. México es un país que no está en el lugar que merece.
que podría ser muchísimo más de lo que es, pero que hay una pobreza lacerante, ofensiva, millones de personas que no tendrían por qué estar en esa situación y que están olvidados de absolutamente todos, que solo les venden sándwiches de esperanza, 3 pesos como limosna para tenerlos contentos, y que la situación tan tremenda de violencia que se está viviendo desde hace 12 años en México y que está exacerbada en estos momentos de una forma terrible, pues no te ayuda para nada para poder atender las cosas urgentes como estas millones de personas que no pueden esperar con hambre, ¿no? Otra cosa, son dos. La violencia era la otra cosa, la realidad tan terrible de violencia que se vive en México, que son nuestros pendientes morales. Mientras la pobreza siga y mientras la violencia esté como esté, México no va a cambiar y es una situación que solamente va a empeorar. Vamos a ver muchísima más migración, porque ¿quién quiere vivir en un país con estas características, no? Y sin embargo, México tiene una burguesía vibrante. No hablo de la clase media, ya te hablo de los estamentos más altos. Yo he visto una riqueza en algunos sectores de México que ni siquiera he visto en Estados Unidos. Claro, Por estamos supuesto. hablando de una riqueza del 0.00, pero existe. Me hablaba un amigo mío, también cubano, que vive en México desde hace una vida, que él ha visitado mansiones que tienen 3 pistas de helicóptero. Claro, Entonces, claro, por supuesto. borracho cuando lo construyeron, pienso que de alguna manera lo necesitan. Claro, Entonces, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Localidades, municipios de Oaxaca, Oaxaca, uno de los estados más pobres de sí. México, tiene los niveles de desarrollo de África subsahariana, tal cual. Pero la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, sus niveles de desarrollo son iguales a los de Suiza. Ese es México. Eso es. Cuando hablas de delegación, significa una zona, una circunscripción. Sí, una alcaldía, la Ciudad de México está dividida en alcaldías, una de ellas es la Benito Juárez, que te digo que tiene cualquier nivel europeo, en servicios de salud, acceso, educación, ingreso per cápita. Eso coexiste con esa Oaxaca donde la gente está en situaciones de África. Y entonces una persona como Slim, se me escapa el nombre ahora, el dueño de Carlos Pemex. Slim. Sí, pero te digo, el dueño de Pemex, que se me escapa el nombre, o uno de los mayores accionistas, para hablar. Personas de este tipo, ¿cómo viven en tu país? ¿Tendrán que estar siempre rodeados de guardaespaldas o cómo? Bueno, Pemex es paraestatal, es del gobierno, no es una... No, Cemex, Cementos de México, perdón. Ok. Y sí, por supuesto, tienen que estar cuidados y protegidos. Recordemos que hubo una época muy fuerte de secuestro, sobre todo fue en el sexenio de Calderón, donde fueron golpeados empresarios muy importantes como Martí, su hijo fue lamentablemente ejecutado, Nelson Vargas, su hija, fue secuestrada, donde sí estaba muy fuerte la situación en contra de los empresarios. Ahorita ya hay demasiada seguridad en torno a ellos y bueno. ¿Y tú crees que sea seguridad o se ha pactado algo con la mala vida? No lo sé. No lo sé, pero yo creo que sí hay un fuerte dispositivo de seguridad en torno a ellos, porque en un país como México, aunque hagas muchos pactos, no creo que los puedas confiar ciegamente en ellos, ¿no? Recordemos que en esta administración, el propio secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México fue atacado en un atentado en Lomas de Chapultepec, que es una de las zonas más elegantes, de más alto ingreso del país, pues ahí mero fue el atentado. Sí. Bueno, mira, te pregunté 2 cosas importantes que la gente debía saber. Te he preguntado la relación entre los 2 presidentes y yo vuelvo a insistir en este caso. Tú no piensas, y perdona que me repita, pero es lo que debo hacer. Tú no piensas que con este espaldarazo, entre comillas, que AMLO le ha dado a Trump y le ha, entre comillas, cumplido en los 2 tópicos más importantes, seguridad de la frontera y el nuevo acuerdo económico. Eso es básico para Donald Trump. ¿Tú no crees que ahora el PG tiene un poco más de mano libre? No digo de cara a la burguesía nacional o a ustedes los mexicanos, sino de cara a que Estados Unidos a la hora de criticarlo tiene que ir mucho más suave y por las ramas. Sí lo creo. Se ha ganado Sí lo una cierta creo. autonomía.
se ha ganado y se ha ganado el respeto de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump creo que lo estaba utilizando ya en algún tipo de comercial electoral o alguna situación así, algunos bytes del presidente López Obrador, algo que nadie creía que iba a haber, esta relación de amor que hemos visto durante este último año. Cada que Donald Trump se refiere a López Obrador, lo hace con muchas palabras de halago, aunque por supuesto sigue con el tema del muro, un tema que Andrés Manuel López Obrador inteligentemente ha evitado a toda costa. Claro que sí. Entonces, ¿tú calificarías al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de pragmático o el comunistoide y ya ciego? ¿Cómo lo calificarías? Pragmático en temas de política exterior, aunque, como te lo comentaba al principio, con Bolivia, con Venezuela y con Cuba ha mantenido la política exterior de principios, ha tenido un equilibrio que otras administraciones no han podido tener. A la vez que es pragmático en su relación con Estados Unidos, en tema de migración, de economía, del TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, mantiene esta relación de respeto con los latinoamericanos. Una de las cosas que Trump nos vendió a nosotros, al pueblo americano, no necesariamente lo que es bueno para mí es bueno para ti, aunque a veces puede coincidir. Digo que no necesariamente lo que es bueno para dentro de Estados Unidos es bueno para dentro de México. Ahora, una de las cosas que Trump señaló es que con este nuevo acuerdo económico, el obrero mexicano el empresario mexicano está obligado a pagarle más al obrero. ¿Esto en alguna medida es cierto? Hasta el momento no. Entonces, hasta el momento no. Recordemos que México, una semana antes de que entrara en vigor el tratado, tuvo que reformar leyes internas para poder estar en concordancia con lo que se pedía en el TEMEC. Hay que pensar también que no se han visto muchísimas de las cosas que se tienen que hacer porque estamos en un proceso de pandemia donde mucha gente ni siquiera ha llegado a trabajar. Es muy pronto para poder hablar de ello. En el papel, ¿este nuevo acuerdo lo ves como un paso adelante o un paso hacia atrás? Un paso adelante, por supuesto. Una evolución de lo que fue el NAFTA, que el NAFTA en su momento fue un gran proyecto que llevó a México a la modernidad, porque hay que recordar que antes de eso tú ibas a un supermercado en México y tenías 3 productos desde los cuales podías escoger al precio que te los quisieran poner. México se modernizó después de este NAFTA y el TEMEC lo que es la evolución, ¿no? Una vez visto los errores, las dolencias, lo que fallaba, todo lo que entraba en disputa, esta es la evolución con la ventaja de que se tiene que revisar periódicamente. Tú ves en este contexto que estamos hablando, un nuevo acuerdo económico con México, ¿tú ves la posibilidad de que lleguemos como naciones que nos necesitamos irremediablemente? ¿Tú ves la posibilidad de que lleguemos a un estadio superior con más bienestar para el pueblo mexicano en algún momento? ¿Es posible con las condiciones que hay o tú ves que no hay posibilidad ninguna? Me encantaría, pero no lo creo. No lo veo en los próximos 10 años. ¿Y eso no lo ves por las condiciones objetivas, es decir, tangibles, o por la voluntad de los hombres, o por las dos cosas? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Porque para empezar hay algún político algún gobernante que tendría que atravesar todo su capital político, lo cual no lo va a hacer popular electoralmente, para poder llevar el bienestar real a los mexicanos. Pero fíjate, ustedes tienen un sistema privilegiado. Y digo privilegiado, quizás es un poquito de hiperbólico, ¿no? Cuando lo digo. Pero es privilegiado porque como no hay reelección, yo hago lo que me da la gana y después que sea lo que sea. Sin embargo, aquí tenemos los 4 primeros años, tú tienes que estar cohibido para lograr un segundo término. Y entonces ahí es donde te puedes desbocar un poquito, pero tienes solamente 4 años. ¿Tú no crees que dada esta ley de México, si no la cambian, un presidente puede llegar y decir, bueno, yo me llevo el escarnio del mundo, pero cambio mi país? ¿Es posible? No, porque desde el momento que entran están pensando en la próxima elección. Aunque no seas tú el que va a ganar, es el partido, es el que tú dejas. Hay que recordar que en los años pasados el presidente saliente es el que nombraba al candidato.
era el candidato del presidente, esta perpetuación de sí mismo. Que generalmente era el secretario de Gobernación, como tradición. Sí, sí, el siglo pasado era básicamente eso, ¿no? Mientras estaba el PRI. Díaz Ordaz era el secretario de Gobernación del Mateo y Echeverría era secretario de Gobernación Así de Díaz es. Ordaz. Así es. No sé si tú sabes que durante el gobierno de Díaz Ordaz, es decir, el primer encontronazo entre la Junta Militar que desgobierna mi país y las administraciones mexicanas no fue con Fox. El primer encontronazo fue con Díaz Ordaz porque los órganos de la policía política cubana dicen que descubrieron a un agente de la CIA dentro de la embajada y de hecho Philip Agee, que ya murió, un ex agente de la CIA que estuvo en México estacionado y que traicionó a su país y a la CIA, decía que tanto López Mateo como Díaz Ordaz eran assets, es decir, recursos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, cosa que yo no dudo. Y el primer encontronazo fue en el año 69 con Díaz Ordaz, que por años la Embajada de México no tuvo embajador y el nivel más alto que había era un secretario. Si la gente piensa que el primer choque fue con Fox, no es cierto. Ha habido sus encontronazos. ¿Tú tenías alguna información sobre eso? No. ¿Te resulta? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ok. Fue aquel periodo, se trató de apagar un poquito porque ambos se necesitaban, pero se creó una última cosa. En el año 81, ahí en tu bonito, aunque sea inseguro, es muy bonito. Sí, en casa de Calderón Senior, que era a la sazón secretario de Relaciones Exteriores de Portillo, si no me equivoco, y en presencia de Calderón Jr., que después fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox por la mitad del periodo. No, Castañeda, no Calderón. Castañeda, perdón. Castañeda. Sí, Jorge sí, Castañeda. Yo dije, ok. Se llama Castañeda, perdón. Es que, oye, es terrible. Bueno, en casa de Castañeda Jr., de Castañeda Sr., en presencia de Castañeda Jr., Reagan envió a Alexander Haig a que se entrevistara con Carlos Rafael Rodríguez y Rodríguez, que era uno de los exponentes más altos del comunismo en Cuba de toda la vida y uno de los asesores en política exterior de Fidel Castro. Y según resulta, incluso Reagan le sirvió la mesa porque el embargo lo podía levantar el presidente en ese momento. A cambio de dos cosas: te largas de África y te largas de Centroamérica. Y bájame 2 puntos a la retórica. Bájame el nivel, 2 punticos. Por lo demás, puede seguir siendo comunista, puede seguir. Fue una postura extremadamente pragmática de Ronald Reagan. Por supuesto, cuando Carlos llegó a Cuba, se dice que Fidel hasta lo insultó, porque Fidel no le convenía. Tenía la ubre soviética por un lado y no le convenía esto. ¿Esto para ti refuerza el papel de México como aguja de la balanza entre los dos, entre la Junta Militar de La Habana y las administraciones americanas? Poco dependiendo de la administración. La administración visto internamente desde México, no se le toma esta importancia justamente a la que estás comentando y tendría más que ver con la administración en turno. En México. ¿Con la administración de Estados Unidos o México? En México. Entonces, ¿tú crees que Portillo tuvo más interés o el interés era de Reagan y Portillo dijo, ok, te doy una mano a cambio? El interés era de Reagan. El interés era de Yo lo consigo, sí. Ok. Y entonces la administración mexicana que esté lo que hace es adaptarse según sus intereses también. Es correcto, pero con esta bonita figura de diplomacia, se hace por el orden mundial, por la armonía mundial. Sí, porque lo más seguro es que Portillo le haya pasado una factura a Reagan. A mí no me cabe en la cabeza que lo haya hecho por amor al arte. Por supuesto. Pero bueno, ya eso no lo sabremos nunca. Kimberly, tenemos que vernos en otro momento y creo que México es una nación de la cual se debe saber mucho más de lo que se sabe, que es cardinal para los intereses estratégicos y vitales de los Estados Unidos y es importante, y en eso aplaudo al presidente Trump y en eso aplaudo por los motivos que sea a un enemigo político mío que es AMLO, con el que no tengo nada que ver,
que si fuera por mí no estaría ahí, pero que le reconozco que en eso ha dado, por los motivos que sea, repito, un paso importante, porque a México también le interesa tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, esté quien esté y gobierne quien gobierne, porque le va su subsistencia económica. Entonces, esto tenemos que repetirlo, quizás claro con que temas sí. ya más puntuales, más precisos, para que me ayudes sobre todo cuando me equivoco en los apellidos, para que me ayudes a aterrizar los temas. Y bueno, te doy muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti, nos vemos pronto. Hablaremos y también yo sé que aprovecho para adelantarle a los que nos siguen que tú me pasaste algún que otro nombre de otros periodistas estudiosos de la situación mexicana, sabios también ellos, y ampliaremos el diapasón porque el interés es que se conozca México. Debemos saber más de nuestro mundo. No somos el ombligo del mundo. Podremos ser la primera potencia, pero no somos el ombligo del mundo. Interactuamos con un universo y mientras mejor nos conozcamos, menor es el riesgo de guerras que solo benefician a un puñado de contratistas y nos hacen perder lo mejor de nuestra juventud y de nuestras ilusiones. Muchísimas gracias, Kim. Gracias a ti. Y Gracias. saludos a México de mi parte. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Igualmente.